lo que estaba alumbrado era el lugar santo, pero el lugar santísimo permanecía en oscuridad. Era un cubículo sin ningún rayo de luz, y allí la poderosa presencia de Dios alumbraba. Dios ilumina la oscuridad. Es justo en estos tiempos donde tú puedes encontrar a Dios. Es justo en estos tiempos donde puedes encontrar la magnífica presencia del Señor. Bienvenidos sean a una nueva emisión radial de los programas de Casa de Alabanza. En esta ocasión, nuestra hermana Lupita Mendoza nos comparte el propósito y el discernimiento de este tiempo. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Estamos nuevamente retomando, como les hemos dicho, estas nuevas programas, estos nuevos enseñanzas cortas a través del audio en las diferentes maneras que tiene el internet para que podamos recibir en esta nueva etapa de que nosotros teníamos por seguro que no se nos había dicho que se iba a terminar por allí de mayo, luego pensamos que en junio, y pues ha seguido y no se ve el final de todo esto, pero al final de cuentas nos hemos puesto a pensar que no es el país en donde vivimos, no es México el que está haciendo que nos estemos retrasando, porque encima de cualquier autoridad está Dios. Entonces lo que debemos de pensar es que Dios está permitiendo que pasemos por esta larguísima espera porque nos quiere enseñar algo, y de esto se trata este mensaje. Este mensaje yo le llamaría, este es un aviso urgente. Urgente para la comunidad cristiana, urgente para nuestra iglesia, urgente para nosotros. Yo espero que ustedes no lo menosprecien, porque creo que es menester que sepamos las cosas que Dios quiere. No me quiero llamar como que yo soy la que entiendo, la que sé, pero también sé una cosa, que Dios usa a lo vil y a lo menospreciado de este mundo para enviar sus mensajes, y creo que este es un mensaje de parte de Dios. Primero me voy a permitir leer algo que dice la Escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 33, en el versículo 7 en adelante, dice así: A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartara de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. Muchas personas, y yo era una de ellas, reconozco que hace un tiempo yo pensaba, bueno, pero ese era en el Antiguo Testamento, el Señor envió a Ezequiel para que dijera, pero luego yo veo en los evangelios y el apóstol Pablo y los apóstoles que tenían una urgencia de decirle a la gente cuál era el riesgo, qué era lo que se estaba cocinando con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente llegó la misericordia, pero también llegó el juicio para todo aquel que no cree. Entonces, esto es un aviso urgente. Yo les animo, queridos hermanos, a que si lo oyes este mensaje, escúchalo hasta el final. Y otra cosa, anima a otros a escucharlo, porque toda la iglesia está como atalaya. Ahorita nosotros somos estas atalayas que le está diciendo al mundo: arrepiéntete de tus pecados, porque seguro pereceréis si no te arrepientes. Pero el impío se puede dar en una vida cristiana. El cristiano puede llegar a ser un impío porque se acostumbra a decir que Jesucristo lo salvó, y empieza a vivir una vida sin Dios. Y de todos modos, como dice la palabra de Dios, si nuestra justicia no fuera mayor que la de los pecadores, vamos a tener el mismo fin. Dice así en el libro de Ezequiel: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva.
volveos, volveos de vuestros malos caminos. Este es un aviso urgente, queridos hermanos. Es este tiempo en el que Dios nos está permitiendo vivir esta situación de temor, de enfermedad, de tantas cosas. Dios le está permitiendo por algo, y con temor y temblor yo me propongo decir lo que yo les estoy por anunciar. Le ruego al Espíritu Santo de Dios, le ruego a Dios que su Espíritu Santo me unja y que pueda de veras transmitir con amor lo que Dios nos quiere decir. Toda la Iglesia, todos los que pertenecemos a Jesucristo por la salvación de nuestra alma, por medio de la sangre de Jesucristo, tenemos el deber de decirle al mundo que si no se arrepiente va a perecer. Y en este caso, queridos hermanos, yo les quiero primero exhortar a que escuchen este mensaje. ¿De qué se trata este mensaje? ¿Por qué Dios está permitiendo este tiempo de tribulación como el que estamos viviendo? Las personas pueden empezar a pensar un montón de cosas que no son las correctas. Pueden empezar a pensar, lo que pasa es que Dios quiere que yo como cristiano predique el Evangelio, que qué bueno que lo hagas. Otras pueden pensar, lo que pasa es que quiere Dios que yo busque el estar trabajando y ganándome el sustento y ganando el sustento para mi familia. Otras personas, que qué bueno que lo hagas también. Otras personas pueden estar pensando en la familia. No, lo que pasa es que Dios quiere que estemos en la familia, que nos estemos perdonando y que caminemos como hermanos. Y qué bueno que lo hagas. Nada de esto está en contra de Dios, mas sin embargo está muy lejos de ser la voluntad de Dios. Si bien nos tenemos que perdonar, nos tenemos que amar, si bien tenemos que tener el sustento, si bien tenemos que caminar en orden, no es el propósito de Dios hacer gente buena. El propósito de Dios no es unificar familias. El propósito de Dios no es que tengas un trabajo mejor. El propósito de Dios no es que nos bendiga con salud. Si bien todas estas cosas nos las puede dar Dios por su infinita misericordia, ese no es el propósito de Dios. Nos vamos a atorar muchísimo en pensar que Dios lo que quiere es que estemos sanos, lo que quiere es que tengamos holgura. Qué bueno que en su infinita misericordia Dios nos da todas estas cosas maravillosas y nos provee porque se acuerda que somos polvo, pero ese no es el propósito divino. Muchas veces nosotros podemos oír una y otra vez, a veces las mismas cosas, y no nos damos cuenta que las ignoramos, así como nos llegan, las ignoramos. Muchas veces nosotros nos han hablado y hemos leído lo que es el nuevo pacto, que está en el libro de Jeremías capítulo 31 y el versículo a partir del 31, y me permito leerlo. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es imposible pensar que el propósito de Dios es unificar familias o darnos salud o darnos bienestar cuando nuestras familias, nuestra salud, nuestra armonía, nuestro trabajo ocupa el lugar de Dios. Queridos hermanos, y lo digo con temor y temblor, naturalmente que nosotros somos polvo y nos duele todo lo que nos pasa y la salud de los nuestros
y nuestra economía y nuestra propia salud y nuestro propio bienestar, pero desgraciadamente este no es el propósito divino. El propósito divino es que a través de Dios encuentres las promesas que Él tiene, pero primero es amando a Dios, primero es dejando que Él sea Dios. Queridos hermanos, no podemos juntar el mundo con Dios. El que se vuelve amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Si tu familia no honra a Dios, es imposible que creas que lo que quiere Dios es que te unas a una familia que deshonra a Dios. Entiéndelo. Si tus hijos deshonran a Dios, si tú o tu esposo o tu esposa, si tus parientes deshonran a Dios no creyendo en el Altísimo, no guardando sus vidas para el Señor, es imposible que Dios quiera unir esa familia. Y lo podemos ver. Vamos a Mateo y vamos a ver el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. A partir del versículo 34 dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Estas palabras son terribles, pero lo más increíble es que Dios nos ofrece la plenitud a través de su sola presencia. Cuando nosotros somos pasados por tribulación, debemos de buscar a Dios. No debemos de buscar la solución a nuestro problema, sino buscar a Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Estas señales os seguirán. Estas señales os seguirán. Nosotros nos vamos tras las señales nos siguen. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Verdaderamente nosotros podemos pasar por valle de sombra, verdaderamente puede ser un horror el simplemente pensar por un valle de sombra de muerte, pero lo que Dios quiere es darte consuelo en medio de ese valle de sombra y de muerte. El rey Josafat, cuando estaba a punto de ser molido por los enemigos, déjenme decirles algo. A nosotros hace muchos años nos platicaban esa historia, y lo que decían que este rey que estaba atacando era tan cruel y tan despiadado que cuando tomaba las ciudades arrancaba las cabezas de hombres, mujeres, niños, estrellaba a los niños en las paredes y que tomaban las cabezas y la sangre y se las ponían en la cabeza de ellos y se bañaban con la sangre de aquellos que torturaban, violaban mujeres, asesinaban ancianos. Era una destrucción total, y el rey Josafat recibe esta amenaza de parte de los enemigos de Dios y de los enemigos de Israel, y entonces él está apanicado junto con toda la congregación de Jerusalén. Están tras los muros y está el enemigo rodeando la ciudad santa de Jerusalén, y entonces dice la palabra de Dios que todos se reunieron. Las personas con sus niños, sus esposas, no tenían nada más que a dónde ir, no tenían ninguna arma forjada que pudiera combatir esta hecatombe que se venía a través de estos enemigos del rey Josafat. Era terrible, el solo imaginarnos cómo podía haber sido ese hecho tan espantoso. Y Josafat se convoca ayuno, empieza a hablarles y empieza a alabar a Dios en medio del dolor, en medio del terror y del temor.
El rey Josafat no se puso a adiestrar gente en el sentido literal para la batalla. Él se propuso alistar a las personas que tenía, pero para la batalla espiritual que iba a ganar Dios. Es eso lo que quiere Dios, es que lo encontremos en medio de la oscuridad. Así como está el arca, como estuvo el arca en el tiempo que habitó en la tierra y estuvo en medio de la oscuridad, porque así lo dice la palabra de Dios, el tabernáculo, lo que estaba alumbrado era el lugar santo, pero el lugar santísimo permanecía en oscuridad. Era un cubículo sin ningún rayo de luz, y allí la poderosa presencia de Dios alumbraba. Dios ilumina la oscuridad. Es justo en estos tiempos donde tú puedes encontrar a Dios. Es justo en estos tiempos donde puedes encontrar la magnífica presencia del Señor. Es justo en estos tiempos cuando parece que todo está cegado, cuando parece que no hay Dios, en este tiempo de desierto, en este tiempo de oscuridad, que Dios quiere que le invoques y le alabes y levantes el ánimo y te llenes de gozo. Es tiempo de que nosotros nos gocemos en la presencia de Dios. Naturalmente el diablo está rugiendo fuerte y dice, sí, porque a ti no te ha pasado, sí, pues quizás yo sea la primera que me azote como un gusano ante una tragedia en mi persona. Quizás sí. Quizás, hermanos, cualquiera puede decir, lo que pasa es que tú no sabes, y tienen razón. Pero aunque Pablo no tuvo hijos personales, a los cuales se le pudiera morir uno o se le pudiera enfermar, nadie podía decirle que no tenía el corazón para dolerse. Aunque él no tuvo una esposa, nadie podía acusarlo de que no sabía de lo que estaba hablando. Aunque Jesucristo no tuvo ni hijos ni esposa, nadie podía decir que él no sabía el dolor de las personas. No necesitamos pasar por las tragedias de todos para entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que lo encontremos. La voluntad de Dios es que lo amemos y que Él sea el único Dios verdadero. La voluntad de Dios es que bajemos a las familias del trono, que nos bajemos nosotros, que nos bajemos la salud, que todo lo que ocupa el trono de Dios sea desalojado. Debemos de tirar los vales, los ídolos inútiles y dejar que el Señor se siente y encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizás en este tiempo de soledad, quizás en este tiempo de angustia, quizás en este tiempo en el que no tenemos ninguna salida, vamos a encontrar a Dios, porque solamente nos vamos a encontrar con la presencia de Dios. Ahorita quizás no lo veas, hermano. Ahorita quizás te urja salir de esta situación y el Señor está teniendo la llave, cerró la puerta y atrancó la puerta porque dice, hasta que me veas, hasta que me percibas, hasta que te des cuenta que yo estoy aquí contigo. Hermanos, no podemos seguir pensando que la voluntad de Dios es hacer buenas personas, que la voluntad de Dios es hacer que suframos para que nada más podamos ver milagros de restauración. La voluntad de Dios es que en toda circunstancia le alabemos, en toda circunstancia tengamos gozo. Sí, es verdad. Vamos a entristecernos, nos va a dar miedo. Sí, es cierto, pero por la vida de Cristo en nuestra propia vida, yo les aseguro con la autoridad de la Biblia, es que Él quiere ser Dios y Él quiere glorificarse. No busques otro propósito en este tiempo, no busques otro propósito en las desgracias, no busques otro propósito. El propósito es que Dios quiere ser tu Dios y que tú le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y que ames al prójimo como a ti mismo. El propósito de Dios no es hacernos buenos. El propósito de Dios no es hacernos estoicos. El propósito de Dios no es hacernos héroes. El propósito de Dios no es que nosotros sepamos todas las cosas. El propósito de Dios es que Él sea Dios, que Él le dejemos
por voluntad propia, por voluntad de nosotros, le dejemos que Él sea Dios y nosotros sus siervos. Es menester que no busquemos otro propósito, que luchemos para encontrar ese propósito en nuestras vidas. Es menester que no nos andemos por las ramas buscando otra cosa, otra explicación a todas estas desgracias que están pasando. Mientras no entienda el pueblo de Dios, mientras no entendamos los hijos de Dios, que el propósito de Dios es que Él se glorifique, que Él sea grande, que Él sea Dios, nosotros vamos a seguirle padeciendo. Claro que vamos a encontrar su misericordia, claro que podemos encontrar sus maravillosos milagros y encontrar en ellos cómo Él se glorifica, claro que sí. Pero cuán alegría más grande va a ser que no necesitemos el milagro, que no necesitemos la salud, que no necesitemos que todos nos amen, que no necesitemos todo el bienestar y todo el dinero. Cuán grande gozo será cuando lo encontremos a pesar del dolor y a pesar del sufrimiento. Queridos hermanos, yo no vengo a adorarles la píldora, yo vengo a decirles, es urgente, aviso urgente, haz a Dios tu Dios.